Damos el pase al doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, sin antes pedir las disculpas del caso por la demora en dar inicio a al presente evento. Doctor, puede usted continuar. Bueno, muchas gracias al doctor Mario de la Cruz. ¿Se me está viendo? No sé, porque yo no los estoy viendo. No sé si se me está viendo. Se le visualiza Sí, correctamente, doctor, doctor. sí, está bien. De acuerdo, ya, eso es lo principal. A ver, vaya primero mi agradecimiento al colegio, al ilustre Colegio de Abogados de Junín, más especialmente al señor decano, el doctor Cristian Belita Espinosa, al señor director de Asuntos Académicos y Extensión Cultural, el doctor César Ramírez Soto, que lo he visto conectado por allí, a mi querido amigo Piero Leiva, que aparte de hacer una estupenda carrera profesional, está sirviendo de nexo entre las is- universidades peruanas y instituciones peruanas y universidades europeas. Una voz que se está filtrando al fondo, por favor. ¿Iba a participar en esta? Expreso también mi satisfacción por la moderación que está realizando el doctor Mario de la Cruz. Y realmente eh, nuestro amigo Jorge Solís Coche ha hecho una expresión corta pero sustanciosa. Estaba diciendo, a ver, ¿qué digo, qué digo, qué digo, qué digo? Y bueno, lo esencial de la discusión ya está dicho. Yo voy a un poco a ayornar, como dirían los italianos, a complementar lo que está planteado. De la raza viene algo y estamos hablando no solamente de alguien que ya es maestro en derecho, sino que es hijo de un destacado juez, amigo mío desde hace muchos años, que falleció prematuramente y que fue presidente precisamente de la Corte Superior de Junín y luego magistrado de la Corte Suprema, siendo el más joven en su momento de todos los magistrados que habían llegado a la Corte Suprema. De la raza bien largo. Y bueno, no por ello menos importante mi gratitud a quienes están siguiendo esta exposición y que la van a seguir después. Primero conviene aclarar de qué hablamos cuando hablamos de exposición de que hablamos de extinción de dominio. Ya se ha hecho algunos antecedentes de la cuestión histórica, no voy a redundar sobre eso, sí creo que en esa referencia muy bien hecha por el profesor Solís hay cosas que resaltar. La denominación no existe hasta Viena, hasta 1988, artículo 15. Después, en el interín, hay una convención, que es la Convención de Estrasburgo, de 1990, que apuntala interesantemente esto, pero sin duda el asunto comienza a ser redondeado como una preocupación internacional desde la Convención de Palermo. Y el país y la Convención de Mérida es la que va a sugerir que esto ya no sea, su artículo 54, ya no una preocupación, sino una acción concreta de los países para controlar el fenómeno de la corrupción y sobre todo controlar los efectos del crimen organizado. Y de eso en el Perú sabemos bastante. En este momento la minería ilegal, la tala ilegal, son más importantes en el manejo de dinero incluso que el narcotráfico. Y hablando hacia Junín, por si acaso un dato, ahí se dijo que yo soy doctor en Bolonia, no, yo soy postdoctor en Bolonia, soy doctor en Madrid, pero bueno, cuestión menor. Allí se va a entender claramente que esto es un compromiso de todas, no solamente de todos los estados, sino de todos los sujetos del derecho internacional. Si queremos que no se generen prácticas de corrupción, sobre todo con procesos que por su complejidad van a ser largos, entonces hay que evitar la tentación de caer en corrupción y eso significa establecer ciertas medidas de restricción.
Después nos pronunciaremos si constitucionales son. Viene probablemente la experiencia más importante en América Latina, que es el caso colombiano. Primero hay una ley, la 793 del año 2002. Esta ley es reformada por un texto de la ley 1708 del 2014, que conviene revisar y que además, que es a su vez reflejo, como casi toda la normativa que hay al respecto, del UNODOC, aquí mencionado, que es una convención de Naciones Unidas sobre precisamente el tema de extinción de dominio. En el caso peruano, tenemos como antecedentes algunos decretos legislativos, el 992, el 1104, el 1373 y sus reglamentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la ley es de agosto del 2018, ya había varios terrenos recorridos en el tratamiento de este tema. No es un tema en ese sentido que se haya construido ayer, y es un tema en el cual, en el caso peruano, como veremos después, hay precisiones que no se dan en otros países que también tienen extinción de dominio. Acá no tenemos presunción del instituto, por ejemplo, como si hay en el caso mexicano, como si hay en el caso ecuatoriano, o solamente señalar los casos. Ya el sentido de lo que se quiere hacer con esto ha sido explicado, muy bien explicado. Estamos ante un instituto procesal dirigido contra bienes de origen o de destino ilícito, que son, entonces, y que acá tenemos no solamente un instituto procesal, sino un instrumento de política criminal que complementa aquellas acciones institucionales y locales adoptadas por los diferentes estados para prevenir o disuadir, según sea el caso, de conductas delictivas y sobre todo las que están vinculadas a el crimen organizado o la actuación de la corrupción. Si es que esta se quiere considerar fuera del crimen organizado, no me voy a meter en discusiones de penalistas. Y como bien se ha dicho, entonces implica el traslado a la esfera estatal de la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento, efectos o ganancias de actividades ilícitas. Entonces, a través de, como hemos dicho, un instituto procesal, estamos hablando de un proceso autónomo, gran diferencia entre la extinción de dominio y la pérdida de dominio, que tiene que, como todo acto de autoridad, tiene que respetar el debido proceso y que no da ni indemnización ni contraprestación alguna en función a quien ha sido requerido de entregar este bien en la lógica de un proceso de extinción de dominio, o terceros que dicen haber adquirido de buena fe, pero como ya se aclaró, no se puede presumir la buena fe, o si se presume es juris tantum, admite prueba en contrario, y para eso los bienes inmuebles y muchos de los bienes muebles tienen un registro. Un auto es un buen inmueble, pero hay un registro de propiedad vehicular. Entonces yo no puedo decir que no sé que hay una anotación frente a un proceso de extinción de dominio y que la titularidad ha sido pasada al Estado y le compro a quien ha obtenido ese bien producto de ganancias de, por ejemplo, el narcotráfico. No se puede. No se puede tampoco hablar de retroactividad, porque estamos hablando de un acto continuado. Yo he cometido un delito y me beneficio por el delito. O yo estoy, entonces, en esa lógica no se puede, no hay un punto de llegada si no estamos en la misma continuación del acto delictivo, del comportamiento contrario a derecho y que es limitativo de una serie de derechos, y hay derechos con minúscula, y sobre todo de la libertad personal. Entonces, y bueno, ya lo de la buena fe está planteado. Diferencia que hay que hacer importante: cuando hablamos de pérdida de dominio, estamos hablando de aquellas condiciones ligadas a una persona ya condenada
por los delitos que se ha establecido, no es un proceso autónomo, o sea, me condenan y producto que me condenan, ya no puedo tener el bien que obtuve por enriquecimiento indebido, por enriquecimiento ilícito. La preocupación de Josué Gutiérrez, muy amigo desde hace muchos años, pero yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos, es una preocupación válida, pero creo que no es una preocupación que se ajusta a la. Entonces, cuando hablamos de extinción de dominio, aquí es suficiente que se acredite que los bienes adquiridos provienen de actos ilícitos, sin que haya una condena penal de por medio. Hay una etapa, como todos sabemos, administrativa a cargo del Ministerio Público y hay una etapa jurisdiccional a cargo, obviamente, de la Judicatura Ordinaria que tiene una subespecialización establecida. Según el último dato que averigüé, hay por lo menos 24 juzgados y unas 3 o 4 salas en todo el país directamente destinadas a eso. Estamos hablando entonces de una institución autónoma porque no depende el plantear una extinción de dominio de que haya un proceso penal, de que haya un proceso civil, que haya un contencioso administrativo en trámite. Yo constato que hay la comisión de actos ilícitos y lo que quiero es evitar, por seguridad jurídica, como bien se ha notado aquí, yo lo que quiero que es un bien que puede servir como el límite, porque al ser un bien constitucionalmente protegido, puede servir como el límite para el ejercicio de ciertos derechos. Ya se ha dicho bastante bien claro que no hay derecho ni de contenido ni de ejercicio absoluto, que todos admiten límites razonables. Y esos límites no solamente provienen de la existencia de otros derechos, en el lenguaje cotidiano se dice, el derecho de mío termina cuando comienza el derecho del otro. Eso es parcialmente cierto, pero también hay bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, la seguridad jurídica, la seguridad nacional, por poner solamente 2 casos, en los cuales yo puedo terminar limitando el ejercicio del derecho, de cualquier derecho fundamental en general y de la propiedad en particular. ¿Es buena la intención del defensor? Sí, pero hay que tomar en cuenta que aquí estamos ante una institución que es autónoma, es un proceso que se sigue solamente con la evidencia de que hay un acto ilícito para protegernos que el delincuente o el gran delincuente siga delinquiendo y se siga favoreciendo y que este favorecimiento ya no llegue solamente a él, sino que para que no pueda ser descubierto en las acciones que está tomando, pueda recurrir a testaferros. Y en el momento que yo lo voy a buscar, si lo voy a buscar al final de un proceso, probablemente no le encuentre nada que le pueda acreditar. Esto es obviamente una institución pública porque comienza con el trabajo del Ministerio Público, que puede hacerlo incluso de oficio o a pedido de parte, sin duda, tiene un carácter real, ya se ha explicado muy bien por la naturaleza de por qué, voy a redundar porque creo que es necesario, entonces va contra bienes, va contra activos, va contra derechos reales, con prescindencia de quien los posea, porque si no, viene el cuento del testaferro y me dice, yo compré de buena fe, señor, en el registro decía esto sobre el bien. O usted debe ver el registro porque esto es un bien registrado. Y obviamente tiene un contenido patrimonial, porque lo que estamos es buscando dejar sin recursos a aquellos que son afectados por la aplicación de la extinción de dominio, aquellos que hicieron patrimonio cometiendo delitos de actuación criminal, de actuación delictiva. Entonces, lo que mal se percibe, rápido se pierde y no hay que esperar al final de un proceso penal al establecimiento de una condena cuando primero a nivel fiscal y después a nivel jurisdiccional se va a reconocer que justamente estamos ante bienes
o ante elementos de carácter patrimonial que han tenido o un origen ilícito o un destino o tienen un destino ilícito. Para ir abreviando, hay una serie, si uno va revisando el caso peruano en el artículo tercero del decreto legislativo de agosto del 2018, hay toda una lista de bienes que en buen romance han sido casi todos ellos resumidos por la estupenda intervención del profesor Solís. Y yo solamente me queda en este contexto remitirlos a mirar el artículo 3 en el numeral 3 de la ley del vigente, que, ojo, acá hay una cosa que plantea la demanda de inconstitucionalidad que no es cierta. Son algunos errores de forma, decir que los demandados, la demanda es firmada por quienes hacen la demanda y después cita a la presidenta de la República, ministros y demás. Ahí a alguien se le pasó la mano en mirar las cosas y no lo advirtió a lo que estaba siendo firmada Josué. Pero bueno, eso es un peccata minuta, como no nos italianos. Lo importante es cómo se está entendiendo, para aportar algo distinto, ya lo ya he dicho, la reserva de ley. No es cierto que el tribunal haya dicho que solamente se pueden restringir derechos por ley formal. El mismo pronunciamiento de la opinión consultiva sexta de la Corte Interamericana a propósito de una consulta que hizo el Estado de Costa Rica, que parecía decir lo mismo, se ha matizado con lo que ocurre cuando estamos hablando no de ley, sino del principio de legalidad, conocido en el ámbito administrativo, los trabajos de González Pérez, por ejemplo, como principio de juridicidad, norma correspondiente dictada por autoridad competente. ¿O no es cierto que las normas y muchas veces de carácter reglamentaria restringen derechos fundamentales? Salgan a la calle real en Huancayo y se van a encontrar con dos semáforos. Y ustedes pueden pasar, ustedes no deben pasar. Si el semáforo es rojo o verde, depende si ustedes son peatones o están en un vehículo, no, en algún momento no pueden pasar. Y esa es una restricción establecida por ley. Es ese principio, esa pauta señalada de alguna manera, mirando jurisprudencia antigua del tribunal, no corresponde a la última jurisprudencia del tribunal. Y ni siquiera estoy hablando de mi composición del Tribunal Constitucional, donde fue vicepresidente. Estoy hablando de la composición incluso anterior a la nuestra. Y ya se entiende que el legislador no tiene el tiempo ni la especialidad para tocarse estos temas y hemos tenido situación de delegación y hemos tenido en algunos casos decretos de urgencia en materia económica y financiera que han restringido derechos. El problema es que si los han restringido razonablemente o no. Y como aquí se ha explicado, los argumentos de reserva de ley que acabo de explicar se cae. El argumento de la irretroactividad se cae. No puede hablarse que se viola un derecho fundamental cuando no existe un derecho fundamental. Yo no tengo derecho a lo obtenido por actos ilícitos. Punto. Y para mayor abundamiento, la buena fe, sí está bien, se presume, pero todos sabemos que hay dos tipos de presunciones. La presunción que admite prueba en contrario, juris tanto, y la presunción que es firme hasta el final, juris et de jure. La presunción de la buena fe en un escenario donde es obligatorio que ciertos bienes estén registrados, la marca el registro. Entonces yo no puedo desconocer, no puedo decir que tengo buena fe si compro algo a alguien que no es el que aparece como la persona registrada como titular del bien. Hay algo raro ahí, ¿no?
y tampoco tienen poderes para poderes que le permitan poder vender el bien. Entonces, no puedo alegar buena fe cuando no existe buena fe. Aquí, como todos sabemos, participan, es un subsistema, y como sistema, entonces no solamente hay una entidad de la repartición pública, entonces hay jueces, hay fiscales, hay procuradores, hay un equipo de defensa pública que ve esto, y primero hay una indagación patrimonial, que es una etapa manejada por fiscales, de oficio y de parte. Aquí hay una situación y que es una etapa reservada, pero donde caben medidas cautelares que se pueden apelar, se van a resolver en audiencias, cabe la actuación de pruebas, incluso de pruebas anticipadas, que en este caso a pedido fiscal, dura en principio unos 12 meses como máximo, probable 12 más, salvo que se considere que estamos ante un caso complejo, como los que tienen que ver con la gran dimensión del crimen organizado, que en este momento es cada vez mayor en nuestro país, lamentablemente, donde se va a plantear un plazo máximo para esta etapa, que es administrativa, de 36 meses. Después viene la etapa jurisdiccional, muy bien explicada en la exposición anterior. En principio, cuando en el primer grado o la primera instancia hay una presentación, contestación de la demanda, y dos audiencias, una audiencia inicial y una audiencia que básicamente tiene un trabajo de saneamiento de lo que se está discutiendo para quedar claro cuáles son las pretensiones que van, y una segunda audiencia donde se van a actuar los medios probatorios ofrecidos que no hayan sido declarados impertinentes, improcedentes, inútiles ya. En un escenario como este, no tengo que ponerme a explicar cuando estamos hablando de una prueba improcedente, una prueba inútil, etcétera. ¿Caben sentencias anticipadas? Sí, pero en cualquier caso hay una apelación de que para lo que se tiene 10 días hábiles, va a la instancia superior y resuelve lo que tenga que resolver. Vamos cerrando también porque en aras de la brevedad yo ya le había comentado al doctor de la Cruz y antes al doctor Delita que después de esta actividad tenía otra. ¿Qué es lo que se está planteando en la demanda de inconstitucionalidad que presenta el defensor del pueblo? Que diversos artículos tienen de esta ley están viciados de inconstitucionalidad. Y básicamente alega propiedad, y no se puede generar derecho a propiedad de actos ilícitos. Básicamente alega la vulneración del principio de tipicidad, que en realidad es su principio, el principio de legalidad, pero que aquí no se vulnera. Pero que aquí no se vulnera. ¿Por qué? Porque la pérdida, la extinción de dominio parte de la idea de que hay actos ilícitos, y los actos ilícitos no tienen un problema de tipicidad, todo lo contrario, son actos que ya están tipificados como delito. La presunción de inocencia, pues no cabe aquí, y su hermana en estas cosas, la buena fe, tampoco, porque estamos hablando de bienes que en su mayoría están registrados o deben ser registrados. La retroactividad de la ley ha sido muy bien explicada, y la idea de la seguridad jurídica es el elemento básico que sostiene esta pauta. Imagínense si yo tengo que esperar, como está proponiendo, con todo respeto, pero creo que de manera incorrecta, la demanda de inconstitucionalidad, que solamente cuando son procesos largos, procesos complejos, ahí recién podría entrar a pensar si aplico la extinción de dominio. No, señores, en el camino se nos fue la soga y el cabo. No quedó nada. No quedó nada porque formalmente el que comete delitos no se va a quedar con esos bienes. Lo que va a hacer es ponerlos a nombre de otros. O lo que va a hacer es no registrarlos y venderlos por circuito informal, por decirlo de la manera más elegante. Para entonces, obviamente la demanda cumple con los requisitos de
procedencia y masividad. O sea, esto el tribunal lo va a tener que discutir. Lo que creo que no va a poder resolver lo que plantea nuestro amigo Josué Gutiérrez, porque obviamente hay restricciones marcadas por ley que son necesarias, que deben ser proporcionales, todo eso está muy bien, pero como se ha explicado antes, no se quiebra aquí la proporcionalidad, hay parámetro normativo para sostener esto y ojo, no se está hablando de ley formal o en las últimas resoluciones del tribunal. Se está hablando de norma correspondiente dictada por autoridad competente. Y acá que tenemos un maestro en Derecho Constitucional, sabe de lo que estoy hablando. Y tenemos que, entonces, un objetivo legítimo en una sociedad democrática, entendido esto como respeto a los parámetros y causas y finales establecidos por la Constitución. Ahí sí hay una cita con la cual concuerdo de una sentencia del Tribunal Constitucional, que es, para quien quiera revisarla, la 00864 del 2020, del 2009, es una demanda, en este caso de amparo, un recurso extraordinario, y vean sobre todo su fundamento 20. Ahí sí es interesante lo que se está planteando, sí, pero claro, es constitucional reclamar la titularidad de algo que he obtenido por medios ilícitos, es constitucional reclamarse propietario honesto. El delito cometido cesa si sigo teniendo la propiedad, la titularidad, porque entonces es uno de los elementos de todo derecho en general, y la propiedad en particular, la sigo teniendo yo por más que se la pase al amigo Jorge para que haga de testaferro, es un ejemplo, no se me ofenda, doctor Solís. Creo que no, ¿no? Entonces, la preocupación es válida porque hay que hablar con la verdad hasta el final. Han habido ejercicios discutibles de estos parámetros de la extinción de la ley. Pero una cosa es un ejercicio discutible, donde si se trata de una autoridad administrativa, evaluaremos si ha habido abuso de poder o desviación de poder, y otra cosa es que la norma es inconstitucional. Una cosa es que, para ponerle un ejemplo que el público que aquí está, por ejemplo, más en Junín hay mucha fuerza del ámbito penal. Y entonces esto se va a entender muy claro. Una cosa es que la norma prevea una prisión preventiva con ciertos supuestos y otra cosa es que fiscales y jueces pidan innecesariamente prisiones preventivas para comportamientos que no se ajustan. Una aplicación excesiva o una invocación excesiva de un proceso como la extinción de dominio no hace que su regulación sea inconstitucional. El nivel de corrección, si lo hay que hacerlo a nivel funcional, ya sea por los órganos de control que tienen cada una de las instituciones, la Judicatura Ordinaria, el Ministerio Público. Entonces, ese es el escenario. Ya, ustedes dirán, no se puede cuestionar el razonamiento de los jueces. Con esa lógica, se puede meter a cualquier juez preso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo que ya se ha dicho como un informe al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, justamente cuando el padre del doctor Solís era miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que hicimos los profesores Abad, Danos y quien les habla, que señala que yo puedo, una sentencia o una resolución judicial no se toca, salvo que éste esté viciada. Y una de las maneras que está viciada es cuando se acredita una clara inconducta funcional del juez. Voy terminando. Tenemos que tener en claro que en un ordenamiento jurídico siempre hay
instituciones que pueden no estar bien diseñadas o instituciones que no, que pueden estar mal utilizadas. Pero eso no las hace inconstitucionales. E incluso la responsabilidad de un tribunal constitucional es, y puede pasar en esta sentencia, cuando se emite, es la de salvar la inconstitucionalidad de una norma o reducirla a lo mínimo posible. Para eso están las sentencias interpretativas. Yo exhorto para que se actúe de tal manera. Yo digo, entre las 5 interpretaciones posibles, Guastini, diferencia entre disposición, el enunciado normativo y el contenido que tiene ese enunciado normativo. Aquel que roba, mata, tiene que ir a la cárcel. Bueno, robar para todo el mundo es lo mismo. En los ordenamientos jurídicos donde se distingue entre robo y hurto no es lo mismo, ¿verdad? No todo es lo mismo. Entonces hay que ver cuál es el sentido, el sentido normativo y de repente en función, hay 5 maneras de entender. Manolo Miranda en el tribunal pone un ejemplo muy simpático que era, la causa es un plato de comida, la causa es un elemento del negocio jurídico, la causa es aquello que genera efectos jurídicos. Entonces, no siempre entendemos causa de la misma manera. Y le corresponderá, en este caso concreto, a, aunque es un pronunciamiento en abstracto, pero le corresponderá dar el sentido de lo que se comprende por estas instituciones y diferenciar si el problema, que para mí no es un problema de constitucionalidad, concuerdo con el doctor Soler eso, sino acá acaso es un problema de ejecución, es un problema de algunos ejercicios, digamos, abusivos de la extinción de dominio. Y eso se corrige con una sentencia interpretativa, haciendo una exhortación para una mejor regulación del Congreso, o dando indicaciones de cómo tiene que entenderse la institución de extinción de dominio, y creo que con eso se solucionaría el problema. Es importante la demanda de inconstitucionalidad porque nos obliga a discutir este tema. Ojo, el tema no solo ha sido discutido en el Perú, ha sido discutido prácticamente en todos los sitios donde existe la extinción de dominio o instituciones de características similares. Bienvenida a la discusión, pero creo que la respuesta debe ser una respuesta por desestimar la demanda. Con todo respeto a quien la ha planteado, con la mejor intención de promover la protección de los derechos fundamentales. Ahí me quedo. No sé si van a haber algunas preguntas y si las hay, con todo gusto las contesto. Muchas ¿Invita a la gracias. audiencia? Ya. Gracias, doctor Eloy Espinosa. Se hace una invitación a los participantes para que puedan hacer uso de la palabra. Por favor, se les invita para que puedan presentar alguna inquietud que los ponentes, para que los ponentes les vayan a esclarecer con Hay alguien que mayor está levantando precisión de la repente. mano, por favor. ¿No? Están levantando. Ya, que le den. No. Por favor, al Colegio de Abogados, facilitarle el uso de la palabra al que está levantando la mano, a la persona que levanta la mano. Ya, usted está la manita levantada, tiene el audio habilitado. Úsela adelante, por favor. Me parece que por la mano, doctor. ¿Algún otro interrogante que puedan levantar la mano Ya. o activar sus audios? Tienen todos activados los audios para formular alguna interrogante si hubiese. Mm. Bien, doctor, parece que no hay mayor participación. Sin embargo, doctor, tenemos acá algunas inquietudes.
como por ejemplo sobre respecto, si es bien cierto, la extinción de dominio es un proceso autónomo. Sin embargo, cuando hizo su exposición, usted se refirió puntualmente y tajantemente que esto se da ya cuando hay un proceso terminado, No, no, s- no, 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 no. concluido, No, mi con querido una... doctor, yo lo que he Entonces, dicho, no, 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 me permite porque no quiero que se preste a la confusión. Una cosa es la pérdida de dominio y otra cosa es la extinción de dominio. Y yo lo que hice es una comparación para distinguir. En la pérdida de dominio ya hay condena así y es. como consecuencia de la condena, la titularidad del bien obtenido ilícitamente, obviamente, se pierde. Eso es lo que llama pérdida de dominio. La idea de la extinción de dominio es no tener que llegar a la necesidad de una condena, porque en el camino a la condena los bienes en cuestión desaparecer, ser trasladados a un testaferro, mandados a una empresa offshore, puede hacerse un lavado de activos sobre esos bienes y no tenemos cómo recuperarlos o tenemos enormes problemas para recuperarlos. Bien. La extinción de Estoy, dominio es otra cosa. La extinción de dominio es un proceso autónomo que tiene una fase administrativa y tiene una fase jurisdiccional por esos procesos, que comienza con una indagación fiscal de oficio, pedido de parte, y después sigue en el escenario jurisdiccional. Una cosa distinta a la pérdida de dominio. Son dos cosas diferentes. perfecto, doctor. Bueno, la pregunta entonces vamos a aclarar. Efectivamente, ¿qué pasaría, doctor, si el proceso de extinción de dominio, que es autónomo, eh, concluye con justamente extinguir el dominio y en el proceso del delito del imputado que se le sigue independientemente en un proceso penal, el imputado es declarado inocente? Entonces, pero como el proceso autónomo de extinción de dominio es más corto, ¿no? Más corto, ya de repente ya se dio la resolución final en primera y segunda instancia. Entonces, al respecto de ello, doctor, ¿qué opinión nos podría Bueno, merecer? esa es la pregunta clásica para poder jugar y esa es la pregunta que no solo se ha hecho usted, doctor de la Cruz, sino que se ha hecho prácticamente todos los actores de los diferentes sistemas de justicia donde se ha implantado la institución, ¿no? Entonces, por lo menos, entonces podría muy bien hacerlo el doctor Solís, pero ya que he sido requerido, voy a la respuesta. El juez o la juez, cuando resuelven, pueden acertar o se pueden equivocar. Si no se demuestra que en su resolución hay inconducta funcional, no van a ser sancionados por eso. Ni las antiguas OGMAS, ni ODEGMAS, ni los órganos que dependen del organismo llamado Autoridad de Control del Poder Judicial. Lo mismo con los fiscales. El error o el fallo discutible no genera conducta funcional ni y menos la comisión de delito. Hay que probar que hay elementos delictivos. Este, si yo encuentro elementos suficientes para declarar la extinción de dominio, bien está. Dos, la propiedad del bien ha pasado al Estado. Entonces, si hay algo que resarcir al que fue visto como culpable, como que ha cometido un delito, pero termina siendo considerado inocente, pues es a través de los mecanismos de la responsabilidad que tenemos de la administración que tendría que responder el Estado. En este caso, puede ser a través de una obligación de dar suma de dinero, a través de, entonces, habilitar que otro bien se juegue en una lógica de compensación. Entonces, siempre hay salidas. Siempre hay salidas, porque ponernos en el escenario contrario sería ponernos en puerta abierta para que
no mediana, la gran corrupción, que ya es muy fuerte en el Perú, se imponga porque estamos esperando un resultado final. ¿Cuánto demora un proceso penal ordinario en el Distrito Judicial de Junín? La Defensoría normalmente hace estadísticas sobre eso. En Lima, por lo menos 3 a 4. Y si es un delito complejo, estamos hablando que la extinción de dominio te permite 36 meses y echarle unos 4 o 5 años más de proceso en un proceso penal. ¿Qué? Vamos a esperar 3, 4, 5 años para decirle al que tenemos indicios más que razonables que es corrupto, que no siga manejando los bienes producto de la corrupción. ¿O no es preferible si se comete el error, porque el error es un elemento con el comportamiento humano, después compensar ese error con algún tipo de indemnización a la cual el Estado está obligado, porque el Estado es el responsable? La responsabilidad en el caso peruano es objetiva de la administración, salvo los supuestos específicos de culpabilidad que establece la ley de contrataciones por un, no el texto original, sino por un decreto legislativo que modifica cierta parte, que es el decreto legislativo 1272. Esa es la respuesta. Si acá hay algún juez que está en el subsistema de extinción de dominio y tiene que emitir su sentencia y 2 años después va a venir la del otro proceso y dice lo contrario, nadie tiene en principio que cargar sobre ese juez y tendrá que repetirse bajo la responsabilidad de la administración, que es la que recibió el bien, hablando de la administración pública, hablando del Estado, en sus diferentes niveles, nacional y supranacional, quien tendrá que asumir el resarcir a aquella persona a la cual se consideró que había cometido, había obtenido bienes de manera ilícita, pero después se llega a la convicción contraria. Y ahí lo dejo. Bien, doctor. Muy amable por su tiempo y su paciencia. Tenemos una segunda pregunta. De repente el doctor Solís nos podría responder respecto a la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Eh, si bien es cierto, se da inicio el proceso penal y es el fiscal quien debe ofrecer la carga de la prueba ante los ilícitos imputados al procesado. Sin embargo, esto también se traslada al proceso autónomo de extinción de dominio. Es decir, el fiscal solo con una mera sospecha o indicios razonables, puede decir, interpone la demanda de extinción de dominio, ¿no? En ese sentido, eh, en el proceso ese autónomo se invierte la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque le dice, se le dice al imputado, usted demuestre la buena fe con lo que ha adquirido la propiedad. Al respecto, doctor, ¿qué se podría opinar de parte de usted? Muy bien, doctor. Intenté prender el video, pero no estoy habilitado. A la pregunta que hizo el doctor, representante de la Defensoría del Pueblo, es importante señalar algo que él ha mencionado en su pregunta, que este es un proceso autónomo, no es un proceso penal. Y por Ujú. lo tanto, este proceso autónomo tiene una dualidad en la carga de la prueba. En primera instancia corresponde a la fiscalía, pero en segunda instancia, aquel que se ve afectado por esta presunta extinción de dominio tiene que probar la licitud del bien adquirido. Entonces, no existe en realidad una vulneración a la carga de la prueba, sino que existe una carga de prueba dual que es propio de un derecho civil en esta etapa del proceso. Bien. Doctores, agradeciendo por su presencia, no tenemos mayores comentarios o preguntas. Damos por concluida esta mesa, esperando pues que los asistentes hayan sacado sus conclusiones correspondientes. Agradecemos pues su brillante ponencia al doctor Eloy Espinosa Saldaña
también a nuestro colega de acá de Huancayo, de nuestra región, al doctor Solís, y por los comentarios vertidos y el análisis que han expresado. Y agradecemos también a todos los participantes de esta mesa de diálogo. Muy amable, doctor, muy amable, doctores, y hasta próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Y ojalá esto pueda ser colgado en redes pronto porque es un tema de actualidad y que requiere discusión, debate, reflexión. Entonces los invito a coordinar con los amigos del Colegio de Abogados para que, ahí veo que el doctor Ramírez está presente, para que esto pueda difundirse lo mejor y mayor posible. Tienen un fanpage bastante bueno y que se pueda dar a conocer este intercambio de ideas que hemos tenido, que creo que ha sido muy fluido y muy poderoso. Si me permiten, doctores, también para finalizar, en primer lugar, agradezco infinitamente por esta oportunidad y este espacio de compartir un diálogo con uno de los más conspicuos constitucionalistas que tenemos en el país, como es el doctor Eloy. Pero además también permítanme expresar mi gratitud por esta iniciativa de la propia Defensoría del Pueblo, puesto que esta demanda de inconstitucionalidad, a pesar que no concordemos con sus fundamentos, enriquece el derecho en el país y eso es importantísimo. Entonces yo les agradezco mucho por haberme considerado en esta oportunidad y agradezco también al Colegio de Abogados de Junín por haberme incorporado como miembro consultivo del Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Junín. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga, que Dios bendiga al doctor Eloy y a todos los miembros organizadores de este evento. Igualmente, un abrazo para todos a la distancia.